Buenos días a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Efesios capítulo 5 es el texto que me gustaría compartir una meditación con vosotros. Y antes de entrar en el texto en sí, os voy a contar algo, hermanos. Últimamente tengo que tener muchísimo cuidado con lo que hago. Entendedme, y es que siempre tengo cuidado con lo que hago, pero últimamente mucho más porque tengo en mi casa a un bicho. Tengo a mi hijo Ethan. Y él copia cada una de las cosas que hago, tanto yo como mi mujer, como las personas que estamos a su alrededor. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos la bendición de que el Señor nos ha dado la bendición de tener hijos. Y sabréis lo que estoy diciendo cuando digo que cada día que pasa realmente te das cuenta de que hace cosas que ni siquiera te imaginarías de que iba a poder hacer. Y todo esto, o en gran medida, lo aprende gracias a la imitación. La imitación es una de las características de aprendizaje más importante que tenemos los seres humanos. Y en muchas ocasiones, aunque pensamos que él está jugando y que él está a su aire, pero en realidad está observando y absorbiendo como una esponja todo lo que está pasando a su alrededor. Si queréis, ponemos un ejemplo. Si un niño pequeño llega y te da un bote que tiene algo dentro que él no es capaz de abrir, lo más probable es que cuando él te vea a ti abrirlo 2 o 3 veces, la próxima vez que tú te des cuenta, él estará abriendo el bote él solo. Solamente le basta con observar por dónde estás abriendo el bote, le basta con ver qué es lo que estás haciendo para abrir el bote, y cuando él te lo ha visto 2 o 3 veces, ya se apañará, ya sea con los dientes o a golpes, como sea, pero al final lo abrirá. Y eso seguro que algunos de los que tenemos hijos lo hemos experimentado, cada uno en nuestra casa. Y es que la imitación es un comportamiento mediante el cual una persona o un individuo observa y replica el comportamiento de otro. Y esto es esencial para el aprendizaje que tenemos como seres humanos. Así que, hermano, si quieres aprender algo, observa a alguien que ya sabe hacerlo y luego imítalo. Esa es una de las formas más fáciles de empezar a aprender. Luego ya tendrás que ir puliendo esa técnica. No será tan fácil tocar el piano como lo hace Ismael, solamente yo viéndolo durante una mañana. Si fuera así sería mucho más fácil. Pero sí que es verdad que tenemos que fijarnos en la gente que sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Pero la imitación no solamente es útil para generar características o habilidades. La imitación también influye en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Realmente la imitación también forma parte de nuestro aprendizaje social. Las tradiciones y en última instancia la cultura también están muy influenciadas por la imitación. Al fin y al cabo, nuestra forma de vida en gran medida se basa en nuestra imitación hacia nuestros padres, nuestra imitación hacia nuestros referentes, o incluso podemos tener como referencias a personas que admiramos por lo que ya han conseguido. Quizá nosotros admiremos personas que ya han conseguido algo que nosotros anhelamos conseguir. Y es por eso que en esta mañana me gustaría reflexionar con todos vosotros sobre este tema de la imitación. Todo el mundo tiene a alguien de referencia al que busca imitar. Y pueden ser diferentes personas en función a lo que yo esté buscando. Quizá en el deporte yo tengo un referente y veo vídeos del campeón del mundo del deporte que a mí me gusta para aprender de él. Quizá luego en el ámbito de la cocina tengo otro referente. Y quizá en el ámbito de la música, pues un músico pueda tener un referente o muchos otros referentes. Pero como cristianos también tenemos referentes que pueden marcar nuestra forma de vida. Y la pregunta sería, ¿cuál es nuestro referente a imitar? ¿Cuál es
dónde está el sitio en el cual nosotros nos fijamos como cristianos para poder tener un modelo a imitar. ¿Buscamos imitar a personas que admiramos por su éxito o por sus logros? ¿Buscamos imitar a nuestros padres, familiares o personas cercanas porque les consideramos referencias? Y para eso me gustaría que me acompañarais a Efesios capítulo 5 y también veremos en el capítulo 4 algunos versículos. Y para que entendamos mejor el mensaje de esta mañana, me gustaría que entendiéramos que la carta de Efesios fue escrita por Pablo, pero quizá más que una carta escrita única y exclusivamente a la congregación de Éfeso, esta carta, lo más probable es que la idea de Pablo fuera que una vez leída en la congregación, fuera también enviada a las demás congregaciones de Asia Menor, que era el lugar donde estaba Éfeso. De forma que no es una carta que tenga unas enseñanzas específicas y únicas para esa iglesia, sino para los creyentes de la época, y por consiguiente nosotros también podemos aprender muchísimas cosas de esta carta a los Efesios. Y en esta carta podríamos dividir la carta, y aunque hay diferentes divisiones según los bosquejos que puedas ver, pero para que podamos entender el mensaje de esta mañana nos ayudará a entender la carta como en dos partes. La mitad, los primeros 3 capítulos, Pablo va a intentar explicar lo que es el creyente en Cristo. Y los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, que es donde nosotros nos vamos a centrar, Pablo nos quiere ayudar a entender mejor lo que debe hacer el creyente en el mundo. Cómo debe actuar el creyente dentro de este mundo en el que estamos. Y a modo resumen, a este mensaje le he puesto el título para que podamos entenderlo, que es un andar diferente. Si somos cristianos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, nuestro andar debe ser diferente. Si somos creyentes, nuestro andar debe ser diferente porque nuestra referencia y nuestro modelo a imitar es diferente al del mundo. ¿Y cuál debe ser nuestro modelo a imitar? Capítulo 5, versículo 1 y 2 de Efesios. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2: Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Estoy leyendo en Biblia de las Américas. Pablo no va a dar rodeos acerca de este tema. Si somos hijos de Dios, nuestro modelo a imitar, nuestro referente, no puede ser otro que Dios mismo. Y qué fácil sería para nosotros en esta mañana si fuésemos capaces de aplicar todo lo que leemos y vemos en la palabra de Dios, coger, orar, cerrar la Biblia e irnos a casa. La pregunta, ¿cuál debe ser nuestro referente a imitar? Dios. Ya está. Nuestra referencia única y exclusivamente debe ser Dios. Pero en el día a día, qué difícil es llevar a la práctica ser imitador de Dios. En el día a día es realmente un reto para cada uno de nosotros que podemos incluso pensar que es algo completamente inalcanzable. Es algo muy difícil de conseguir. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Este reto no era más fácil para los efesios que estaban recibiendo estas palabras de lo que puede ser para nosotros. Este reto de ser imitadores de Dios no era más fácil en el año 61, 62 después de Cristo, que estaban leyendo los efesios esta carta, de lo que puede ser para nosotros en el 2020. ¿Sabéis por qué? Porque en la época en la cual se escribe la carta, la ciudad de Éfeso era una de las más importantes de la época. Esta ciudad estaba a la altura de otras ciudades de referencia, como podría llegar a ser incluso Alejandría. Las personas de esta ciudad tenían multitud de referentes a su alcance para poder fijarse en cualquiera de ellos.
Y si no tenían suficiente con las personas que vivían en esa misma ciudad que ellos, no tenían problema, porque Éfeso era una de las ciudades con más tránsito de viajeros y comerciantes de todo Asia Menor. Multitud de personas iban a esa ciudad para comerciar, para viajar, era un lugar de paso. Así que encontrar un referente para ellos no habría sido nada difícil. Vamos a pensar, si ellos querían un referente para sus negocios, allí tenían seguramente de los mejores. En esta ciudad se destacaba por el comercio y había multitud de comerciantes que si no eran de la ciudad iban allí para comerciar. Así que podían fijarse y tener de modelo y aprender a muchas de estas personas. Pero si querían un referente de poder y estatus social, también, porque el poder de la época, ¿quién la tenía? Los políticos y la religión. Y allí estaban los mayores políticos o una de las mayores sedes de políticos y expertos. Pero también estaba el gran templo de, como le llaman, la diosa Diana, que es el templo de Artemisa. Y en ese templo de Artemisa, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, miles y miles de personas de todo el mundo iban a adorar a esta diosa. Así que, para los efesios, fuera cual fuera su objetivo, tenían multitud de personas en la cual fijarse. Sin embargo, Pablo no llama a los creyentes a imitar a personas que fueran referentes en sus sectores. Más bien todo lo contrario. De hecho, Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 4 que vamos a ver ahora, llama a los creyentes a evitar esta forma de vida que, como él dice, tienen los gentiles. ¿Y por qué? Pues claramente porque estas personas no tenían temor del Señor. Estas personas eran muy buenos y destacaban por encima del resto, ya fuera en negocios, en política o en cualquier estatus social, pero no buscaban agradar al Señor. Más bien todo lo contrario, vivían de espaldas a Él y no tenían ningún objetivo o ninguna intención, mejor dicho, de cambiar. Acompañadme al capítulo 4, versículos 17 al 19. Y ahí nos encontramos una advertencia de Pablo de por qué los creyentes no debían imitar esta forma de vida. Versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El mundo, hermanos, no debe ser un lugar en el que como creyentes busquemos referencias para que marquen nuestro modo de vida. Más bien, como dice aquí Pablo, debería marcarnos en muchos casos el camino que debemos evitar. Y no estamos diciendo aquí que no podemos tener referencias, como hemos estado hablando, acerca de habilidades, deporte, música, pero tener en cuenta algo muy importante, hermanos, y es que si nos fijamos en este tipo de personas para llegar al éxito, para llegar al reconocimiento, para llegar a sitios donde muy poca gente ha llegado, habrá que hacer muchos sacrificios y habrá que dejar de hacer muchas cosas que un creyente debería tomar como prioridades en su vida. Porque la persona que es un éxito o un referente en su ámbito ha hecho muchos sacrificios. Y en muchas ocasiones para un cristiano esto no es lo prioritario en su vida. Si somos hijos de Dios, nuestro deseo siempre debe ser agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y esto es algo muy difícil de hacer si nuestras referencias en la vida son personas con objetivos totalmente diferentes a los nuestros. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo quiero prepararme para correr una maratón, una larga distancia, 42 kilómetros, pero yo estoy entrenando con gente que corre también, y eso es algo en común, pero su objetivo es correr carreras de 5 o 10 kilómetros, por más que yo entrene con ellos, yo no voy a cumplir mi objetivo. Yo no voy a llegar a correr 42 si estoy entrenando para 5 o para 10.
Si yo me junto con personas con un objetivo diferente al mío, lo más probable es que yo no acabe cumpliendo ese objetivo que tengo. Si yo me fijo en alguien cuyo objetivo es tan distinto, acabaré fracasando. Y por eso Pablo dice, no miréis al mundo como referencia, no os fijéis en el mundo como referencia. ¿Por qué? Porque el objetivo del mundo no es agradar a Dios. El objetivo del mundo puede ser tener éxito en los negocios, destacar en su ámbito, pero no van a agradar a Dios ni van a buscarlo. Si tú eres un hijo de Dios, debes ser imitador de Dios. De hecho, Pablo llega a decir en un par de ocasiones en la palabra de Dios, una de ellas en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí. Y no lo dice en una forma de yo soy superior al resto, yo soy mejor, no, porque la frase no acaba ahí. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Cristo es nuestro referente. Y hermanos, si nuestro objetivo es agradar a Dios, nuestro objetivo es tener de referente a alguien que busque ser como Cristo o Cristo mismo. Dios debe ser nuestro modelo a imitar. Y lógicamente, para eso, Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida. Dios tiene que cambiar nuestras vidas para que anhelemos buscar ser como el Señor. Primeramente, Dios tiene que transformar nuestros corazones para que nosotros demos un cambio de sentido. Y si estábamos andando como este mundo, si estamos andando con el objetivo de ser mejores que el resto, en destacar, y ahora queremos agradar a Dios, no podemos seguir caminando en la misma dirección que el mundo, porque el mundo camina en dirección opuesta a Dios. Tenemos que hacer un cambio de sentido. Y este cambio de sentido es a lo que Pablo se refiere en los versículos del 20 al 24. Si como creyentes el mundo es un ejemplo a evitar, tenemos que cambiar. Y dicen los versículos 20 al 24, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí nos está llamando a que si hemos sido transformados por Dios, si de verdad hemos nacido de nuevo, nuestro caminar, nuestro andar, nuestra vida debe ser diferente. No podemos seguir caminando como antes lo hacíamos. No podemos comportarnos y caminar como el resto del mundo, porque nuestro objetivo y nuestro modelo a imitar son muy diferentes a los que el mundo tiene. Entonces, si estamos viendo que tenemos que tener un caminar diferente, pero vemos que el mundo no es nuestro modelo a imitar y que tenemos que cambiar, la pregunta sería entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Y la respuesta nos la va a dar Pablo también en los siguientes versículos, del 25 al 31. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debe ser ese cambio de vida, ese cambio de sentido? Versículo 25 del capítulo 4. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con quien tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En definitiva, hermanos, sed diferentes. Buscad ser como Dios, buscar ser santos, huir del pecado.
Hermanos, si antes robábamos, ahora no. Si antes nos enojábamos y teníamos ira, grito, malicia, ahora no. Porque Cristo, si hemos realmente creído en Él, como dice Pablo, si hemos aprendido a Cristo, cambió nuestra vida. Y hemos decidido dar un cambio de sentido y no seguir caminando como el mundo camina. La santidad debe ser nuestro objetivo, hermanos. La santidad. Dice Primera de Pedro 1, 14 al 16. Tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y tristemente, en demasiadas ocasiones, podemos ver que no se busca la santidad en toda nuestra manera de vivir. Hay momentos en nuestra vida donde no nos comportamos de una forma santa. Y depende de las circunstancias en las cuales nos movamos, podemos ver que nos comportamos de una forma un poco más buscando la santidad, buscando huir del pecado, pero hay otros momentos en los cuales tristemente no es así. Pero aunque sea difícil, porque estamos en un mundo de pecado, un pecado que nos rodea, pero estamos llamados a buscar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque Dios es un Dios santo. Es un Dios que no tolera de ninguna forma el pecado. Da igual lo pequeño que sea, da igual lo bien que a ti te parezca. Si es pecado, Dios no puede tolerarlo. Y recuerdo, hay una experiencia que yo viví que me ayuda a entender esta idea de la santidad, de la intolerancia al pecado. ¿Sabéis? Durante el primer año de carrera, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que había un chico que, aparte de llevar todo su material, libros y todo de la universidad, él siempre llevaba consigo una mochila pequeña, siempre. Cuando él iba al baño, se llevaba la mochila. Cuando él iba a la cafetería, se llevaba la mochila. Incluso cuando había un descanso entre clase y clase y aún nosotros dejábamos todas las cosas en la misma aula porque no íbamos a cambiar, íbamos a volver, él se llevaba la mochila. Y con el paso del tiempo, que cogí un poco de confianza, yo le pregunté, ¿por qué llevas siempre la mochila? Me dijo, mira, yo tengo una alergia muy fuerte y no recuerdo qué fruto seco era, pero era un fruto seco. Dice, y de hecho en alguna ocasión he estado incluso a punto de morirme, porque cuando yo como, aunque sea muy poquito de ese fruto seco, se me hincha la garganta y me ahogo. Entonces yo en mi mochila siempre llevo una aguja con adrenalina. Si empiezo a notar que se me hincha la garganta, yo tengo que ponérmela, porque si no puedo ahogarme. Todos lo sabíamos y todo iba bien. Yo recuerdo un día que tuvimos un susto muy grande. Estábamos en la cafetería y ya era mitad de curso. Él sabía perfectamente cuáles eran los dulces que podía comer y cuáles no. Y se pidió uno de los que sí podía comer, como siempre. Y estando allí empezó a sentirse mal y empezó a ahogarse. Al parecer, el dulce que le dieron ese día estuvo muy cerca. Habían cambiado el orden y lo habían puesto pegado a otro que sí que tenía el fruto seco, que a él le daba alergia. Y menos mal que él sabía perfectamente cómo tenía que actuar y no pasó nada, pero yo me pegué un susto horrible porque pensaba que se iba a ahogar. Hermanos, ¿sabéis una cosa? Ese dulce no tenía almendras o nueces o lo que fuera que le daba la alergia, no la tenía. Simplemente había estado en contacto con él. Y eso fue suficiente para que casi se ahoga. Y la santidad de Dios es así, no podemos jugar con el pecado como si no pasara nada. Dios no puede tolerar el pecado. Y al igual que mi amigo no podía tolerar ni siquiera que estuviera un poco en contacto con ese fruto seco, Dios no va a tolerar que nadie entre en su presencia con pecado.
no puede tolerarlo, porque es santo. Y si nosotros somos hijos de Dios, nuestro objetivo debe ser buscar la santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Y cuántas veces menospreciamos la santidad de Dios? Y pensamos, bueno, es que esto es algo pequeño, es que es imposible cumplir todo al 100%. Pero hermanos, debemos buscar esa santidad, sea cual sea la situación, y aunque no lo conseguiremos por nuestras propias fuerzas, porque estamos en un mundo en el cual el enemigo nos va a asediar constantemente, pero sí que debemos buscar imitar al Señor y buscar el ejemplo del Señor. Y si buscamos imitar al Señor y buscamos seguir el ejemplo de nuestro Dios, estaremos caminando en la dirección adecuada. Estaremos caminando hacia donde sí que debemos caminar, no como el mundo que está caminando totalmente de espaldas a Dios. Si nuestro modelo a imitar es Jesús, estaremos caminando en la dirección adecuada. Y hemos comenzado diciendo que somos seres de imitación, somos seres que imitan lo que ven. Y en el texto del capítulo 4, de los primeros versículos, hemos visto que el mundo no es un ejemplo a imitar. Más bien podríamos decir que el mundo es un ejemplo a evitar. Y entonces hemos dicho que lo que tenemos que hacer es, si estábamos caminando como el mundo, cambiar de sentido y darnos la vuelta. Pero gracias a Dios que sí que tenemos un ejemplo en el cual podemos mirar. Un ejemplo en el cual fijar nuestros ojos como modelo de vida y de conducta. Acompañadme al versículo 32 del capítulo 4. Hasta el versículo 2 del 5, dice el 32, «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante». Jesús es nuestro modelo a imitar. Él es en quien poner nuestra mirada. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se está refiriendo al capítulo anterior, el 11, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, nos envuelve, no nos deja correr. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es a quien tenemos que mirar. Si nosotros corremos mirando hacia una dirección, al final estaremos dirigiéndonos hacia esa dirección. No podemos correr, si queremos ir hacia el norte, mirando hacia otro lado, porque eso no funciona así. Si tu modelo de vida está enfocado en observar, mirar e imitar a alguien que no tiene como objetivo agradar al Señor, al final no vas a agradar al Señor. Pero dice la palabra de Dios que corras la carrera, que camines, que tomes de referencia con tus ojos siempre puestos en Jesús. Dice Mateo 11:29, el mismo Jesús le dice a sus discípulos, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a imitar. Es el modelo que Dios ha dejado para que podamos saber de qué forma debemos vivir en este mundo que no busca las cosas de Dios. En la persona de Jesús es donde podemos encontrar nuestro modelo de santidad, nuestro modelo de integridad, de bondad, de verdad, de misericordia, de perdón, de amor. El amor que tanto nos puede faltar en este mundo. Un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento, porque como dice este versículo 2, Jesús, Dios, nos amó tanto que se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios.
Jesús vivió una vida ejemplar y cumplió la voluntad de su Padre, llegando incluso a entregarse por nosotros, su creación. Una creación que le rechazó constantemente, pero a la que Él quiso dar el don de la salvación, que también Pablo habla aquí en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos regaló la salvación. Así que, hermanos, me gustaría que pudiéramos irnos cada uno de nosotros con esta reflexión y reflexionando acerca de estas cosas. Que busquemos siempre tener un andar diferente, sabiendo que este mundo no busca las cosas de Dios. Dejemos que el Señor transforme nuestros corazones y busquemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, teniendo siempre como nuestro ejemplo a imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es aquel perfecto, sin mancha, que se entregó para salvarnos y darnos vida cuando no merecíamos nada. Que el Señor pueda ayudarnos a que, a pesar de que hay tantos referentes en nuestro mundo, únicamente escojamos seguir al Señor Jesús como modelo de vida. Vamos a orar y a despedir esta oración, esta reunión. Señor y Padre, gracias porque tú eres un Dios que nos amó tantísimo que se entregó por nosotros, Señor. Gracias porque tú sabías que no teníamos una solución para nuestro problema, Señor, que en ningún momento podríamos conseguir una salvación, Señor, que solo tú podías ganar por nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amaste tanto que entregaste a tu Hijo, Señor, y en esta mañana hemos recordado ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser dignos, Señor, llamados hijos de Dios, Señor. Ayúdanos a que nuestro modelo a imitar no sea un modelo basado en este mundo, no sea un modelo con objetivos de este mundo, Señor, sino que nuestro modelo seas tú, Padre. Ayúdanos a que busquemos siempre tus cosas en primer lugar, a que, como dicen Colosenses, tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba, porque esas cosas de arriba son las que tienen una importancia eterna, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas utilizar a cada uno de nosotros en nuestros lugares, Señor, para llevar este evangelio a todas las palabras que no te conocen, a todas las personas que no te conocen. Y si hay en este lugar alguna persona que aún no ha comprendido, Señor, ese regalo tan grande, Señor, y ese sacrificio que hiciste por él, te pido, Señor, que tú toques su corazón, que tú puedas hacerle ver que necesita arrepentirse, Señor, y necesita, Señor, que tú le salves, Padre. Gracias por este privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos, Señor, de esa adopción, Señor. Y te pedimos que tú nos despidas con tu paz y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.